Les voy a invitar a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Amós, capítulo 9. Y esta mañana vamos a terminar este libro, este maravilloso libro. Y vamos a hacerlo bajo el título de El juicio inminente y una esperanza segura. Cuando leemos el libro de Amós, podemos ver ese juicio desde el inicio, cómo Amós está hablando de un juicio. Amós está hablando contra el pueblo de Judá, le está hablando al pueblo de Israel y le está hablando a las naciones vecinas. Vendrá un juicio por 3 pecados y por el cuarto no revocaré el castigo. Y Dios está hablando de juicio inminente, pero ahí entretejido, hay versos donde Él dice: mírame a mí, corre conmigo. Y eso es tan maravilloso, poder ver el carácter de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Su mano sigue alargada hacia nosotros en todo momento. Ahí está Amós hablando por parte de Dios, el juicio inminente y una esperanza segura. Permíteme hacer una pequeña ilustración. La historia del Titanic, una historia de muchas advertencias. Una historia de muchas advertencias. Este gran barco sufragó en las aguas del Océano Atlántico la madrugada del 15 de abril de 1912. 4 días después de zarpar en su viaje inaugural al chocar con un iceberg. Este es el barco del que se dijo: no puedo imaginar ninguna condición por la cual pueda hundirse. Posteriormente se acuñó la frase: ni Dios la puede hundir. En esta tragedia murieron 1,496 personas de las 2,208 que iban a bordo de este barco, lo que convierte a esta catástrofe como uno de los mayores naufragios de la historia marítima. Esto a pesar de las múltiples advertencias que tuvieron quien manejaba el barco, o el capitán y los que tenían a cargo este barco. El Titanic zarpó de Inglaterra rumbo a Estados Unidos el 10 de abril de 1912 y el domingo 14 de abril de 1912 había un excelente clima. Solamente 4 días después de haber surcado, de haber partido de Inglaterra en un viaje inaugural, un barco tan poderoso, tan grande. Ese día 14 de abril, el domingo, un mar tranquilo. Entre sábado y domingo el Titanic había navegado 546 millas rumbo a los Estados Unidos. Ese 14 de abril por la mañana se recibió un mensaje de advertencia de hielo del barco Caronia. El navío holandés Nordan advirtió mucho hielo adelante. En la tarde el Baltic advirtió grandes cantidades de hielo a unas 250 millas enfrente del Titanic. El navío alemán América con K advirtió de un gran iceberg, pero este mensaje no es enviado al puente de mando. Ninguna orden de disminuir velocidad fue dada. De hecho, en esos momentos la velocidad era aumentada. A las 7:30 de la tarde se recibieron 3 advertencias concernientes a grandes bloques de hielo y eran recibidos del Californian, indicando que el hielo estaba solamente 50 millas adentro. Se avisa a los vigías del barco que observen cautelosamente hasta la mañana. A las 9:40 de la noche, un mensaje de grandes cantidades de hielo, iceberg, son recibidas desde el Mesaba. Todos los mensajes y advertencias que recibieron ese día mostraban un gran campo de hielo de 78 millas de largo directamente frente al Titanic. A las 10:55 p.m., unas 10 a 19 millas del norte del Titanic, el Californian había parado a causa del hielo y enviaba advertencias a todos los barcos del área. A las 11:40 de ese 14 de abril de 1912, el 4.º día de navegación, los vigías estaban de guardia observando el mar en medio de una noche estrellada. De repente, uno de ellos divisó una gran forma gigantesca por la proa, un enorme iceberg. Un oficial recibe la noticia sobre este gran iceberg justo enfrente del Titanic. Avisa inmediatamente, se ordena todo a estribor
y parar las máquinas seguidas por la orden de todo en reversa. Pero una parte del iceberg golpea y rasga todo el flanco de estribor por una distancia de 300 pies. Esto es 90 metros son rasgados del Titanic. El Titanic medía 269 metros de largo y 90 metros fueron rasgados, fueron heridos. Poco después de la medianoche se ordena el llamado de auxilio solicitando ayuda. Se envía un SOS. Muchos pasajeros ni siquiera se enteraron de la colisión. A las 12:15 AM del día 15 de abril, Wallace Hartley, director de orquesta, sabiendo que ya es inminente, que van a morir una gran parte, comienza a tocar el himno cerca, más cerca de ti, Señor, el himno que acabo de cantar hace unos momentos. Este director reunió en el salón de primera clase a sus 4 músicos con los integrantes de un trío de piano, violonchelo y violín, y ninguno de ellos sobrevivió. Siguieron tocando y tocando y tocando. Este es un hecho histórico verdadero. A las 2:18 de la madrugada se escucha un rugido enorme. Todos los objetos móviles del Titanic chocan entre sí. Se sumerge de la proa. Las luces parpadean una vez y después se apagan, dejando al Titanic como una silueta negra contra un cielo estrellado. Muchos están convencidos de que el casco se rompió entre la tercera y cuarta chimenea. El barco adopta una posición completamente perpendicular y se mantiene así por unos minutos. A las 2:20 AM, los restos comienzan a deslizarse hasta el fondo del Atlántico a unos 13,000 pies de profundidad. Al mismo tiempo, los gritos y llantos de los sobrevivientes crecían en número y angustia. El ruido espantoso continuó por algún tiempo. Piadosamente, muchos se congelarían en vez de ahogarse, a pesar de las múltiples advertencias. Proposición para este mensaje: porque las advertencias son reales, nosotros debemos atender el llamado. Porque las advertencias son reales, nosotros debemos atender el llamado. Hay una oración interrogativa: ¿cómo debo atender el llamado? ¿Aún hay tiempo? Este pasaje y este libro tiene un fuerte énfasis de juicio, pero también de esperanza. Hermanos, hay juicio inminente ante la paga del pecado. Hay juicio inminente ante la conducta asumida por los hijos de Dios. Hay un juicio que llegará tarde o temprano, pero también, hermano, hay un fuerte llamado a la esperanza. Y esta mañana estaremos tratando este tema. Déjeme contestar a esta pregunta con el punto número 1. ¿Cómo debo atender el llamado? ¿Aún hay tiempo? Número 1, despojándonos de la falsa esperanza. Esta porción o este punto lo vamos a soportar o a fundamentar con el versículo 10 del capítulo 9. Dice esta porción en el versículo 10, si lo tiene usted por ahí: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Aún de las múltiples advertencias del pueblo, de los profetas, en ese tiempo grandes profetas están hablando al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. En ese tiempo el poderoso Isaías, Amós, Jonás y otros más están hablando y advirtiendo de que vendría un juicio contra la conducta asumida por los hijos de Dios. Esa conducta derrochadora, esa conducta de tener en poco la palabra, esa conducta de menospreciar la palabra, va a ser tema de juicio. Te estoy llamando a juicio. Mira, no es solamente para las naciones vecinas. Te estoy llamando a ti, Judá. Te estoy llamando a ti, Israel. Estoy llamando a mi pueblo. No se acercará ni nos alcanzará el mal. Los pasajeros del Titanic creían que estaban en el transatlántico insumergible.
Los receptores de las advertencias de los profetas confiaban en ellos mismos y creían que no llegaría el juicio. Ellos consideraban que el juicio no llegaría a ellos. Este pueblo de Israel ha escuchado advertencias, exhortación. El rugido del león se escucha día a día, pero ellos han dicho: no se acercará ni nos alcanzará el mal. El pueblo de Judá decía: templo, templo. Tenemos el templo. No llegarán aquí, no nos aprisionarán, no destruirán el templo. Y sabemos por la historia que la destrucción llegó, la cautividad llegó. Ahí están estas personas, hermano, y quisiera que usted considerara que no es solamente lectura, es una realidad. Son familias, son personas reales que vivieron, son personas reales que escucharon, son personas que tenían proyectos de vida, tenían planes, tenían propiedades, tenían trabajos, tenían hijos, tenían esposa, personas reales. Y ahí están, escuchando el rugido del león, escuchando el llamado, una advertencia, otra advertencia. Hay hielo, viene la destrucción. Sin embargo, sí escucharon, pero no hicieron nada. No es que no escucharan, sí escucharon. Pero ellos decían, mire la expresión: no nos alcanzará. Entonces sí escuchaste, sí, pero no pasará. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mira, no me sucedió nada. Mira, estoy en esta condición de pecado y no ha sucedido nada. Ten la seguridad que llegará. Para estos receptores de Israel, en el año 722, desde Samaria hasta Adán, todas esas familias, esas 10 tribus, esos miles de personas, llegó en el año 722 antes de Cristo. Los receptores de estas palabras lo están viendo y viviendo. Para algunos de ellos será lo último que verán sus ojos, y para otros les espera el sufrimiento de los cautivos. Llegó el león, llegó el juicio. El juicio se ejecutó en ellos. Fueron cautivos, fueron llevados cautivos. La sentencia se cumplió. Pero ¿por qué decían ellos: no llegará, no nos alcanzará el mal? Ellos pensaban, fundamentaban estos pensamientos: no nos llegará, no nos alcanzará. Decían: somos el pueblo de Dios, somos un especial tesoro, somos hijos de Abraham, somos receptores de las promesas, somos receptores de la palabra. Tenemos el templo, aunque está en Betel, aunque está en Dan, tenemos un templo, tenemos un altar, tenemos una herencia. Tenemos una herencia. Déjeme hacer una aplicación temprana. Nosotros, en este momento, Genezaret, en este tiempo, podríamos considerar de esta manera. Podríamos pensar de esta manera: ante el llamado de dejar el pecado, ante el llamado de dejar la apatía, ante el llamado de apreciar la palabra, ante el llamado de tener una amistad íntima con Dios, ante el llamado de ser transformados, nosotros podemos considerar: somos el pueblo de Dios, y es cierto. Somos receptores de sus promesas, y es cierto. Tenemos la palabra, tenemos un templo, tenemos un altar, tenemos una herencia. Acepté a Cristo en tal año, me bauticé en tal año, soy miembro de esta iglesia de tal tiempo. Mis abuelos, mis padres, mi familia estuvieron aquí. La pregunta no es si en tu mente hay un registro o una fecha en que fuiste salvo, o si tienes un pasado cristiano histórico, sino que la pregunta es: ¿Dios sigue obrando en tu vida día a día? ¿Sigues enamorado del Señor? ¿Él es tu Señor? ¿Estás enamorado de su palabra? ¿Los himnos que se cantan te hacen reflexionar y meditar en Él? ¿Eres un verdadero adorador que adora al Señor en espíritu y en verdad? ¿Estás siendo transformado de gloria en gloria? ¿Traes tus cargas al Señor aceptando el precepto que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados? ¿Anhelas estar ante su presencia? ¿Meditas en la esperanza que tenemos?
¿Oras por la congregación, por sus líderes y pastores? ¿Eres un fiel congregante? Si tu esperanza está fundamentada en hechos históricos, pero estos hechos no dan evidencia de una vida de obediencia a su palabra, a sus normas, a una transformación diaria, escucha las múltiples advertencias, porque el juicio de Dios es real. Ten la seguridad que llegará, va a llegar, va a llegar. No nos escudemos en que no llegará. No continuemos con esa práctica de andar en el pecado sin removernos ahí en nuestro asiento, escuchando la palabra, de ante una vida que no es de santidad. El juicio llegará, el juicio llegará. Ellos decían de esta manera: no se acercará el león, no se acercará, no nos alcanzará el mal. Continuaré con mi vida como está, no ha pasado nada. Continuaré con el pecado que estoy llevando, no ha sucedido nada. Va a llegar. Y mientras tú estés escuchando estas palabras, es oportunidad para correr al trono de la gracia y pedir ayuda en este momento y decirle: Señor, he escuchado, he visto, estoy considerando mi situación. Porque mira, el punto número 2 es teniendo la certeza de que el juicio es real. El juicio es real. Amós continúa. Después de haber, en el capítulo 8, habernos llamado la atención sobre el canastillo de frutas que ya está maduro, sobre la plomada, y todo ello nos dice que el juicio ya llegó. El juicio está aquí. Y entonces en el capítulo 9 y versículo 1, ahora Amós usa una palabra que dice: vi al Señor que estaba sobre el altar. Ahora ya no es Amós. Ahora ya no es Amós el que está presente. Ahora es el mismo Señor el que viene. Él personalmente, Dios mismo viene. Antes Amós era el que hablaba, y dice Amós: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos matará espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. En el capítulo 4 y versículo 12 dijo el Señor: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Cuando estábamos leyendo esta porción, yo decía: aquí se acabó el libro. En el capítulo 4 se acabó. Pero la misericordia de Dios continúa en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Esos 2 años que duró Amós en cuanto a su ministerio fue un tiempo para llamar al arrepentimiento. Si estamos en el año 750, 30 años después, llega lo inevitable. Y Amós dice: vi al Señor, vi al Señor. Dios está ahora sobre el templo. Dios está sobre el altar, sobre ese lugar de misericordia, sobre ese lugar al que podían correr y pedir perdón. Pero vamos a ver en esta porción cómo el altar es destruido, cómo el templo es derribado. Ya no hay lugar para correr. El altar se acabó. Ya no hay lugar. Llegó lo inminente. Para ellos llegó el momento. Para ellos se dictó la sentencia. Para ellos se está ejecutando la sentencia. Y llegan los ejércitos. Vienen los soldados fieros, armados, en multitud. Año 722, 721. Ahí está. Ahora se está derribando. Se está acabando el altar. Ya no hay lugar para correr. Solamente es para huir de esa sentencia, pero se ejecutará, se va a ejecutar.
Huyas a donde huyas, corras a donde corras, subas a donde subas, bajes a donde bajes, ahí va a llegar. Es inminente que se ejecutará en la persona de aquellos que no escucharon o no hicieron o no reaccionaron, no cambiaron. En los capítulos del 1 al 8, el personaje que ejecuta la orden del Señor es Amós. Constantemente escuchamos a Amós diciendo: así ha dicho Jehová. Soy mensajero, me está enviando Jehová. Así ha dicho Jehová. En el capítulo 1, versículo 3 dice: así ha dicho Jehová. En el 6:9, así ha dicho Jehová. En el versículo 11 dice: así ha dicho Jehová. En el 13 del capítulo 1, así ha dicho Jehová. En el capítulo 2, en el 1 y 4 dice: así ha dicho Jehová. En el 3:11, así ha dicho Jehová. En el 7:1 me ha mostrado. Pero ahora en el capítulo 9, en el primer versículo, dice Amós: vi al Señor que estaba sobre el altar. Ahora es Él, ahora Él está llamando, ahora es el Señor, ahora no es un mensajero, ahora no es Amós. Ahora no son los agentes de Dios, ahora es el mismo Señor el que viene. Y dice Amós: vi al Señor parado en el altar. Y Él va a derribar el templo, y los que están adentro van a morir. Y el que no muera ahí, se iniciará una persecución implacable para destruir, para castigar, para ejecutar la sentencia en todos aquellos que no andaban conforme a los pensamientos de Dios, que no andaban conforme a la ley de Dios, aquellos que menospreciaron la ley de Jehová, aquellos que dijeron: no me importa tu ley y tus normas, aquellos que oprimieron al pobre, aquellos que no respetaban al prójimo, aquellos que los oprimían. Ahora están sintiendo el rigor. Es verdad, es cierto. Ahora es el Señor el que está ahí. Dios está cumpliendo su palabra, ratifica el ministerio de su profeta. Su profeta habló y ahora está diciendo: Amós, es cierto lo que dijo Amós. El Señor está levantando a su profeta como alguien veraz. Amós ha profetizado. Veamos las múltiples advertencias. En Amós 3 dijo así: por tanto Jehová el Señor así ha dicho: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Que el día que castigue la rebelión de Israel, castigaré también los altares de Betel. Capítulo 4, versículos 2 y 3. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. En Amós 4:10 dice: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí. En el capítulo 5, versículo 4 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Una vez y otra vez y otra vez Dios les dice: este es el cuadro que va a pasar. Quizás ellos decían: es muy crudo. No creo. No nos alcanzará el mal. No puede ser. Es un Dios de misericordia, y es verdad, hermano, pero también es un Dios de juicio. Ahí está el profeta diciendo exactamente las palabras. Amós 5:16: por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ay, ay. Y al labrador llamarán a lloro, y a los que sepan endechar. Y sigue igual por Amós 6, 7 y 8. Y sigue igual a Amasías. Este es bien importante. A ese sacerdote le dice, cuando Amasías le dice a Amós: vete a tu tierra, vete a Judá, y allá profetiza, salte de aquí, no te queremos más en Israel. Mire lo que le dice Amós: por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer
Será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Esto lo vieron así, lo vieron literal, literal. Cuando el Hijo de Dios menosprecia la palabra, incluso reclama y le dice al que trae la palabra: no hables, no te quiero escuchar más, vete de aquí, profeta, vete de aquí, no te quiero escuchar más, es muy duro lo que estás diciendo, no puede ser verdad. Cuando se hace errar al Hijo de Dios, cuando no tiene ningún aprecio por el templo o por las cosas sagradas, ya la palabra no lo gobierna. Su estilo de vida ya no es acorde con los estándares de Dios. Solo queda una cosa segura: juicio y destrucción. Porque aquel que ha dejado su palabra, ¿cuál es su norma? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo se gobierna? Por la sociedad. Hace lo que otros hacen y cree que está bien. Todo lo que hacen. El mundo te dice que mires dentro de ti mismo, que estudies la brújula de tu corazón, que vayas a donde te lleve tu pasión, haz lo que te haga feliz. La sociedad no nos puede normar por tus emociones. Esto me gusta, esto lo necesito, por lo que crees que es correcto. Las normas son antiguas, esto es lo actual y por lo tanto es lo correcto. Por su costumbre, esto hace mi familia, así somos. O se conduce por lo que ve y lee, el Facebook, la filosofía, por los que escucha opiniones, consejos humanos. Todo esto lo llevará a alejarse de las normas de Dios, a alejarse de la voluntad de Dios. Ya el pecado no lo incomoda. A veces nos movemos inquietos en nuestro asiento cuando escuchamos o escuchamos que se hace alusión a este pecado. Caemos en indiferencia, caemos en fastidio, a veces en incredulidad. Al final todo pecado que cometemos es contra Dios, primeramente, luego contra nuestro prójimo. Y sabemos, porque sabemos, que podemos correr al trono de la gracia y pedir perdón, pero cada vez se hace más difícil y más difícil. Esto al final tendrá un fin trágico. Ya no hay altar. Las palabras del capítulo 9 y versículo 1 son fatales. Que se derriben los dinteles. Los dinteles es lo que sostiene todo el techo. Que se acaben todos los fundamentos. Derriben todo. Ya no hay altar, ya no hay templo, no hay lectura bíblica, no hay oración. Nada nos distingue entre un hijo de Dios y un incrédulo. Pero sigue la pregunta: ¿aún hay tiempo? ¿Aún hay tiempo para nosotros? En Isaías 57:21 dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero para nosotros que estamos aquí esta mañana, aún hay tiempo. Hay tiempo de dejar el pecado, hay tiempo de dejar la indiferencia, hay tiempo de dejar de menospreciar la palabra, hay tiempo de leer su palabra, hay tiempo de orar, hay tiempo de tener amistad con Dios. En Lamentaciones 5:5 dice: padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Así decía en Lamentaciones el pueblo que salió, que fue llevado cautivo. Padecemos persecución sobre nosotros. No tengas en poco el lugar donde estás. Aprecia la palabra. Aprecia a los predicadores. Aprecia a aquellos que traen palabra. Aprecia a el que se acerca con palabra de ánimo, de exhortación. Aprecia y ora por ellos. Regresa a tu primer amor. Teme a Dios. Ejerce tu ministerio en santidad, en el cuerpo de Cristo. No creas que por formar parte de una membresía es suficiente. Escucha las voces de advertencia. Es el momento de clamar: ayuda, ayuda, ayuda al único que la puede dar. Y ese es Dios, ese es Cristo. Por favor, Iglesia Genezaret, obsérvate, observa tu vida, observa tu conducta, observa tu vida cristiana, obsérvala, ve cómo vas,
Observa, y si estás escuchando aquí domingo tras domingo, es tiempo, aún es tiempo, aún es tiempo de clamar, aún es tiempo de reaccionar. El templo ha sido destruido, ya no hay más altar. Pero observa en esos versículos de 2 al 9 la determinación del perseguidor y sus características. Va a perseguir. Cuando el altar ha sido destruido, cuando el altar para ellos ya no hay templo, ya no hay altar, empieza una persecución implacable. Dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en el cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, ahí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, ahí mandaré la espada y los mataré. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El perseguidor es Dios mismo y es implacable. ¿Dónde me podré esconder? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere hasta lo alto o hasta lo bajo, ahí me vas a encontrar. Y en Amós capítulo 9 del 2 al 9 empieza una persecución implacable de aquel de que no podemos escondernos. Cuando la sentencia ha sido ejecutada, ya no hay más. Ya no hay más. Cuando el Señor ejecuta su juicio es muy evidente. En Génesis, Dios, dice la palabra literalmente, echó fuera a Adán y Eva. Los echó, y usa esa palabra, los echó fuera. Con Samuel, vino palabra de Samuel a Elí y le dijo, porque en cuanto no has estorbado a tus hijos, voy a hacer esto. En un solo día morirán los dos. Y en un solo día murieron los dos junto con Elí. El rey Balsasar tenía una gran fiesta. Y viene una mano en la pared y escribe algunas palabras. Mene, mene, tekelu, parsin. Ha sido medido, ha sido pesado y ha sido hallado falto. Por tanto, te he quitado el reino. Te quito el reino. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Y dice, entonces mandó Balsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche que se decreta la sentencia, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino. En ese mismo momento, en ese mismo momento. El perseguidor es implacable. Las características del perseguidor: el Señor de los ejércitos celestiales toca la tierra y ésta se derrite y todos sus habitantes lloran. La tierra sube como el río Nilo en tiempo de inundaciones, luego vuelven a hundirse. El hogar del Señor llega hasta los cielos, mientras que sus cimientos están en la tierra. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. El Señor es su nombre. Esas son las características del perseguidor. Ellos confiaban en que eran hijos de Dios. Pero sabes, en el capítulo 1, versículos 7 al 9 dice: israelitas, ¿son ustedes más importantes para mí que los etíopes?, pregunta el Señor. Saqué a Israel de Egipto, pero también traje a los filisteos de Creta y a los arameos de Kir. Yo, el Señor soberano, estoy vigilando a esta nación pecaminosa de Israel y la destruiré de la faz de la tierra. Sin embargo, nunca destruiré por completo a la familia de Israel, dice el Señor. Pues daré la orden y sacudiré a Israel junto con sus demás naciones, como se sacude el grano en un cernidor. Sin embargo, ningún grano perderá, ningún grano verdadero se perderá. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, ningún grano verdadero se perderá, porque seguramente ahí había personas en Israel que eran fieles al Señor, y a ellos se refiere: ningún grano verdadero se perderá. Yo lo pondré en ese cernidor y ahí se quedarán, yo los protegeré. No hay afinidad. Para esta generación que usted está escuchando, escuche bien, para esta generación que usted está escuchando, que vio cuadro por cuadro, detalle por detalle,
que vio los cuadros de destrucción, que vio, que escuchó estas grandes y fatales palabras: sobre ustedes vendré y será así, vendrá el perseguidor, habrá muerte. Para ellos, para esta generación, ya no hay esperanza. Para ellos ya no. Para los receptores originales es solo juicio. Verán con sus propios ojos y sentirán en su familia la ira de Dios por el juicio recibido. Pero un día, no para ellos. Este pueblo de Samaria fue destruido y repoblado con asirios y judíos. Aquí termina la historia de una generación y se abre un tiempo entre esta generación y una futura. Gloria a Dios por el versículo 11. Gloria a Dios por el versículo 11. Porque el versículo 11 dice de esta manera: en aquel día. Hay un día de esperanza. Hay un parteaguas entre el versículo 10 y el versículo 11. Un gran tiempo. En aquel día, dice el Señor, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el reino de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Pero un día, en aquel día, mire quién lo está diciendo y quién lo hará. En aquel día yo levantaré, dice el Señor. Esto es esperanza, hermano. Esto es motivador. Esto es maravilloso para aquel hijo de Dios que vivía, que estaba escuchando la promesa. Pero en aquel día tus generaciones verán, saldrán de la cautividad. Pero ¿quién lo hará? Yo, dice el Señor, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Yo levantaré ese lugar de adoración. Yo levantaré y haré ese nuevo lugar de misericordia. Yo cerraré sus portillos. Yo levantaré sus ruinas. Yo edificaré como en el tiempo pasado para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, que ellos posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. En ese día yo lo haré. Solo Él lo hace. Amado hermano, Dios ya lo hizo. Porque el juicio es la ira de Dios sobre el pecador. Cristo vino para recibir la ira y pagar en la cruz por nuestro pecado. Él lo hizo, Él ya lo pagó, ya nos redimió para andar en novedad de vida. Somos resucitados en Cristo. Nos espera la vida eterna y estar ante su presencia por la eternidad. En aquel día. Esa es la esperanza nuestra. Sí, a lo mejor aquí estamos, hermanos, en medio de pecado. Sí, a lo mejor nos movemos inquietos. Sí, a lo mejor nuestra vida no es muy acorde con las normas de Dios, pero escucha, hay esperanza. Cristo pagó todos nuestros pecados. En la cruz Él llevó nuestros pecados. Y ahora, hermano, lo único que tenemos que hacer es correr al trono de la gracia. Decirle: Dios, esto hay en mi vida. Esto hay en mi vida. ¿Quién de nosotros no podrá moverse intranquilo allí donde estamos? Examinándonos, podremos decir: en mi vida no hay ni un solo pecado. En aquel día Él lo hará. Si bien es cierto, Él lo ha hecho en forma paulatina con el pueblo de Israel, porque sí lo regresó a aquel lugar, y posteriormente en el año 70 otra vez fueron llevados cautivos, pero el 14 de mayo de 1948 de nuevo el pueblo moderno de Israel está en su lugar y se levantan cosechas abundantes. Y sí ha habido unas guerras en el 48, en el 72, posteriormente actualmente están llevando una. Ahí está. Pero vendrá un día que todo será eternidad. Todo será eternidad. Él es el único que restaura. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el ara alcanzará al segador.
será tan abundante que apenas estás arando cuando ya está la nueva cosecha. Y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré al cautivo a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Sí, cayó Israel, cayó el reino del norte. Fue Samaria, Betel y Dan. Cayó Judá, o reino del sur, con sus ciudades, Jerusalén. Cayó el templo, fue llevado cautivo a Babilonia, el reino de Judá, en el año 586. Dios cumple sus promesas y sus juicios al pie de la letra. Honra a sus siervos los profetas, es palabra de Dios. Y ellos, sus mensajeros. En Amós hay juicio, prevención, misericordia, paciencia, esperanza, pero también justicia. Y aquí se cumple la escritura. Decía Spurgeon: ningún ojo es más rápido para ver la misericordia de Dios que el ojo lavado con las lágrimas de arrepentimiento. Ningún ojo es más rápido para ver la misericordia de Dios que el ojo lavado con las lágrimas del arrepentimiento. Genezaret, este es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado al examen. Examinemos nuestras vidas. Examinemos cuánto apreciamos la palabra. Veamos nuestra conducta. ¿Sabes que Él dice que ante su presencia hay plenitud de gozo? Delicias para siempre. Porque las advertencias son reales, nosotros debemos reaccionar. En la historia del Titanic, estoy terminando ya. En la historia del Titanic, los responsables de la dirección y manejo del barco no escucharon las advertencias. Y hubo terribles consecuencias de pérdida, materiales y humanas. Nosotros como pastores, como líderes, y ustedes como padres, madres, hijos, tenemos una responsabilidad personal cada uno de nosotros. Escuchar las advertencias constantes, escuchar la verdad de su palabra y las consecuencias de menospreciarla. Examinar nuestra conducta como hijo de Dios, porque quizás estamos a punto de ver el altar destruido y al perseguidor que va tras su presa. ¿Y tú qué harás ante el rugido del león? Iglesia Genezaret, detente por un momento. Por favor. Medita en tu condición. Recuerda, la verdadera vida consiste en disfrutar de Él. Hoy es el día. Aún, mi hermano, aún hay tiempo. Hoy es tiempo. Estamos ante un gran avivamiento en América Latina. Estamos ante un gran avivamiento en Monterrey. Algo está ocurriendo. Algo muy grande está ocurriendo. Pero el Señor no nos usará, hermano, si hay pecado en nuestra vida. El Señor no nos usará si no nos despojamos de soberbia, si no nos despojamos de todo aquello que a Él le molesta. Tenemos que ser tan humildes y correr al trono de la gracia y decir: Dios, ayúdame. Hazme ver mi pecado y mi condición. No es por los años, mi hermano. No es por los años. Dios usará a aquel que va a usar, pero no la usará en pecado. Tendremos, hermanos, vendrán muchos eventos. Habrá muchas predicaciones. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Lo que resta de vida es muy poco. ¿Quieres ser usado por Dios? Dios te va a usar. Dios usará hombres y mujeres que estén arrodillados, humillados ante su presencia, pidiendo perdón por cómo hemos andado con esta vida, a veces de indiferencia y a veces de pecado. Corre al trono de la gracia y pídele perdón. Corre. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu llamado, por tu paciencia, por tu misericordia y por tu amor. Dios, ruego por cada uno de mis hermanos. Ruego por mí mismo, Señor. Ayúdame a ver, Señor, mi pecado constante.
Ayúdame, Señor. Dame, por favor, Señor, humildad para reconocer que soy pecador. Dame humildad a mis hermanos para examinar ahí en su vida. Por favor, Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Nuestro pecado ya fue cubierto por Cristo. Su sangre fue el precio. Rogamos, Padre, que tú nos uses, Señor, en santidad. Ayúdanos, Padre. Y que este mensaje de Amós, que el libro de Amós, que nos lleve, Señor, a reflexionar en la conducta que llevamos ante tu presencia, sabiendo que tú conoces todo completamente, que no podemos ocultarnos en ningún lado, que aún no está la palabra en nuestra boca y ahí tú la conoces toda. Dios, ten misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.